cita que me impacta mucho, que dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Y me llama la atención porque somos pero re buenos para desviarnos de donde deberíamos de andar y andamos inventándonos cosas por nuestra cuenta. No sé si le haya pasado. A mí un montón de veces. Pero fíjese nada más qué interesante está esto. Hay un libro muy especial que a mí me fascina, que es el libro de Ruth. Y la historia de Ruth empieza con Noemí, que es la suegra de Ruth y su marido, que viven en Belén. Y Belén significa casa de pan. Dice, casa de pan, o sea, viven en donde está el asunto, donde viven, donde debe de ser. Y se van a otra tierra. O sea, se van de donde hay a donde no hay. Y en esta tierra, pues, ahora sí que se casa un hijo de Noemí con Ruth. Y enviuda Ruth y enviuda Noemí, y los dos se quedan viudos. Y ahora sí que se quedaron como el perro de las dos tortas. Porque se quedaron sin marido y se quedaron sin pan y viviendo en una tierra en donde no estaban. Y entonces Noemí se acuerda y le dice, yo vivía en la casa de pan, en donde hay pan. Y entonces dice, yo me voy a regresar para mi casa porque aparte ahí están los que viven como yo estoy acostumbrado a vivir. Y entonces Ruth le dice, no, a mí ni me dejas aquí. Y le dice Ruth, el que es tu Dios será mi Dios y como tú vivas yo viviré, o sea, con la pena. ¿Por qué? Porque las direccionales que tú estás siguiendo son las buenas. Y entonces es bien interesante toda esta historia, porque se fue de donde estaba lo bueno y se fue a perseguir un sueño que no le terminó funcionando y se regresó a donde estaba lo bueno. ¿Y cuántas veces usted y yo, amados, nos alejamos del buen camino y nos regresamos? Y pensamos que nuestra culpa nos va a limitar de muchas cosas, pero fíjese qué interesante es esto. Ruth termina en la casa de pan, que no es la de Hansel y Gretel, por favor no se confundan. Termina en la casa de pan casándose con Boaz, que la redime y la hace parte del pueblo de Israel, para que de ahí, amados, para que de ahí salga la estirpe y la genealogía y las generaciones para que nazca Jesús. De alguien que se alejó de la casa de pan y regresó a la casa de pan. Esa fue Noemí, pero su amor por Dios contagió a Ruth y Ruth ahora sí que se unió sin que le tocara a una genealogía de donde viene nuestro Salvador. Amados, muchas veces usted y yo olvidamos algo interesante. Dice la Biblia, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados, si nosotros vemos todas estas, señales y estos pasajes que hablan tan claro, Noemí y su esposo vivían en la casa de pan y se alejaron de la casa de donde había pan y regresan a donde hay pan, y de ahí hay una redención y hay un rescate y hay una mejor vida y se unen a una genealogía preciosa de donde va a salir nuestro Salvador. Y Dios viene y nos dice, no solamente de pan vive el hombre, está diciendo, sí come pan, pero aliméntate de la palabra de Dios. Esas son las direccionales que Noemí empezó a seguir cuando se supo viuda, cuando se supo sola, y dijo, esas son las direccionales de Dios. Dios nos está diciendo por dónde. Y muchas veces, amados, usted y yo no recibimos y no vivimos de la manera adecuada, porque simplemente nos alejamos de la casa de pan y nos alejamos de donde nos alimentábamos y de donde nos saciábamos y creemos que ahora necesitamos pagar un precio que el cual ya pagó Jesús, y lo único que necesitamos es ahora sí que seguir las direccionales de Dios, que están en ¿dónde? En su palabra, y que tenemos que empezar por ¿dónde? Por leer la palabra de Dios, agarrar nuestra Biblia y empezar en la página número 1 y darle hasta que lleguemos a Apocalipsis. Así de sencillo, amados.
en vez de andarnos inventando cosas y en vez de estar pensando, a lo mejor era por ahí. Entonces, amados, yo creo que no tiene mayor vuelta esto. La palabra dice, no solamente de pan comerá el hombre, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le puedo asegurar algo porque me consta. Todo lo que esté escrito en la Biblia salió de la boca de Dios. Todo hace sentido. Habrá mucha gente que tenga sus dudas y habrá mucha gente que piense teorías conspiratorias increíbles. Yo le puedo decir, el día que usted conozca la palabra de Dios y el día que usted se atreva a alimentarse de lo que Dios habló, usted va a vivir increíblemente y va a vivir abundantemente y va a vivir de una manera como nunca lo había hecho antes. Así que se lo dejo de tarea, nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga, pero sobre todo que Dios le hable y le alimente.